Bueno, buenas noches. Soy Frine Santisteban, actual presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Quiero darles la bienvenida, agradecerles su presencia, tanto a quienes están aquí como a quienes nos están escuchando y viendo desde el Zoom o desde el Facebook Live. Estamos reunidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hace algunos años, justo a sugerencia de Rocío, esta conmemoración por el Día de la Mujer lo hacemos con el nombre de Matilde Ureta de Kaplansky, nuestra colega aquí presente. No solo porque es de las primeras que trabajó desde el psicoanálisis en nuestro medio sobre el tema mujer y participó de la fundación de ese grupo tan activo que es COWAP, la Comisión de Mujeres de IPA, tan activo, tan dinámico que casi parece militante. Eh, y también porque Mati es la primera psicoanalista formada en nuestra institución. Y quizá en esos tiempos era más clara la relación entre formarse y a la vez formar la institución. Pero ese espíritu sigue vigente. Cada vez que un nuevo grupo entra a formarse y cada vez que nos vamos formando, vamos conformando y dándole forma a nuestra institución, cambiando su imagen, matizando cosas, ¿no? Profundizando otras. Entonces creo que el que sea la primera psicoanalista formada en la institución es un motivo más que importante, ¿no? Psicoanalista mujer, creo que está bien puesto el nombre de la conferencia que conmemora el Día de la Mujer. A veces este día se ha trivializado, ¿no? Pierde como un peso y ya es Día de la Mujer, sin más. Pero si lo pensamos un poquito, creo que es de la mujer en tanto sujeto de derechos y cómo eso es producto de múltiples batallas. Nos olvidamos de cómo surgió este día, qué es lo que se conmemora, de mujeres peleando por reconocimiento, por valoración, por respeto a sus derechos laborales, ¿no? Y de ahí un montón de derechos y un montón de temas que son motivo de batallas, algunas claramente sociales, políticas, culturales, otras en los vínculos interpersonales y también batallas al interior de nuestra psique, ¿no? Es un continuo trabajo el de participar en todo acto que pueda valorar y reconocernos como sujetos de derecho. Y ahora estamos en un clima preelectoral, con elecciones muy pronto, y en ese sentido nos pareció bien importante que esta conferencia, la conferencia de este año, aborde el tema de la mujer en el poder, las distintas maneras, formas de ejercer liderazgo, de ejercer el poder en los distintos ámbitos. En parte de esas batallas a veces tenemos buenas noticias, casi con sabor a triunfo, como escuchar la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada, y como ella muchas mujeres. A veces tenemos experiencias más bien dolorosas, como nuestra primera presidenta de la República reprimiendo, ¿no? O nuestra primera presidenta del Congreso con un estilo de lo más autoritario y despreciando, ¿no? Entonces, nos parece importante abordar esto. Hemos elegido a una abogada con mucha experiencia en este tema y yo quiero simplemente terminar dándoles la bienvenida. Me tocaba solo hacer esta presentación, poner el marco en el que se da esta conferencia
dar un abrazo a Mati en nombre de toda la SPP, con mucha gratitud. Y le voy a pasar la palabra a nuestra secretaria científica, Marga Star, que es la que va a coordinar el evento. Gracias por estar aquí. Gracias, Frine. Muy buenas noches. Muy buenas noches también a los que están por el Zoom. Quiero presentar a Jenny Dador, que es nuestra invitada hoy, y después de presentarla, después de que ella presente su trabajo, va a hablar Rocío Franco, que es de la casa. Eh, Quiero aclarar que Rocío no va a comentar propiamente el trabajo de Jenny, son dos presentaciones, cada quien desde su experiencia. Entonces iniciamos con la presentación de Jenny Dador Tosini, que es feminista de las que piensa y hace. Es abogada con maestría en ciencias políticas, diplomada en estudios de género y en procesos de democratización y derechos humanos. Ha sido directora de la ONG Manuela Ramos, es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y actual directora de Amnistía Internacional Perú. También ha sido funcionaria en el Ministerio de Mujer, autora de artículos y ensayos. Su presentación tiene por título Todas íbamos a ser reinas. En realidad es el título de esta mesa, ¿no? Creo que Rocío también va a entrar un poco Reinas. con las reinas. Entonces, por favor, Jenny, te escuchamos. Gracias, muy buenas noches con todas, con algunos todos que por ahí también, con los que están y con los que nos están siguiendo. En principio debo decir que Rocío no va a comentar mi presentación porque cuando me llamó yo le dije, mira, yo voy a escribirla la noche anterior, así que no, lo que pasa es que cuando llegan estos días, además como el Día Internacional de la Mujer, el 25 de noviembre, son días donde las mujeres, ¿no? Tenemos incluso una sobredemanda y trabajamos mucho más y que no sea nunca más este día. No, mentiras, pero quiero decir que sí es fuerte y nada. Y cuando iba escribiéndolo, iba pensando y también iba pensando en mi vida misma, ¿no? O sea, cuando hablar de las mujeres y el poder, o en este caso, de las mujeres en la política, ¿no? Vinculándonos al contexto electoral en el que estamos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas también es mencionar que o sea, la reflexión o el pensarnos nosotras, ¿no? Y el considerarnos o nombrarnos como feministas o no, o sea, no es algo que tenga que ver con el ahora o el ayer, sino que está en las mujeres desde tiempos inmemoriales, ¿no? Aunque no se haya nombrado como una corriente de pensamiento, como política feminista, yo creo que en distintos lugares las mujeres siempre nos hemos preguntado de una o de otra manera, ¿no? De manera individual, a veces de manera colectiva, a través del arte, de la cultura, desde cualquiera de esas expresiones, pero siempre cabía la pregunta por el lugar que ocupábamos, ¿no? El lugar que uno ocupa en términos sociales, en términos políticos, en nuestros vínculos amorosos, afectivos, en la familia, en la comunidad de la que se forma parte, ¿no? Y en esa reflexión del lugar que ocupamos, iba o venía, mejor dicho, acompañada de, bueno, ¿y por qué la exclusión, ¿no? De esta vida pública? ¿Por qué el encierro doméstico o la atribución al mundo doméstico, ¿no? Eh, ¿Por qué hay una sujeción o sometimiento de nosotras hacia un otro siempre? ¿No? ¿Por qué no somos dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestra prole, de nuestras tierras? O como decía o dice una escritora mexicana, ni siquiera del polvo de nuestras tumbas, ¿no? No tenemos tierras y menos el polvo de nuestras tumbas, dice ella. Entonces, a partir de estas interrogantes, yo creo que uno piensa en las distintas reivindicaciones y en esto que señalaba Friné, ¿no? Cómo las luchas por la igualdad
se han ido dando a lo largo de los años y ahí hay un regimiento de mujeres que nos precedieron, ¿no? Puede ser las independentistas, las maestras, las educadoras, las obreras, las rabonas, las del mito fundacional, cualquiera de todas ellas, pero siempre en la lucha de construir y de construirnos también como mujeres, independientemente del tiempo que haya sido. Claro, nosotras no lo hemos vivido, pero estaba en los procesos de reflexión de las mujeres. Para mí, pensar en las mujeres, el poder, la política, es también pensar en mis ancestras. Y cuando pienso en mis ancestras, pienso en mi abuela, curiosamente mi abuela paterna. Ya será motivo para que lo lleve a otro espacio, pero esta Chelita que durante años me ha dejado que lleve mis cosas a su espacio. Bueno, pensar en mis ancestras es pensar en mi abuela. Ella sabía leer y escribir, pero nunca fue a la escuela y solo alcanzó a sufragar una vez en su vida. Solo una vez en su vida fue y votó. Cuando mi madre nació, en su país las mujeres aún no habían conquistado el sufragio, pero mientras ella llegaba a la mayoría de edad, ya llegó el sufragio, por lo tanto, ella sigue votando hasta el día de hoy, que tiene 93 años, ¿no? Yo nací bajo el imperio del voto femenino, ya había voto, aunque me enteré después que la población analfabeta estaba excluida y dentro de esa población analfabeta las mujeres representábamos un 42%. Entonces, es decir, o sea, la base electoral femenina eran unas cuantitas, ¿no? Porque la gran mayoría estaba excluida. Y a raíz de eso es que el voto en el 78 de la constituyente, luego en la 79 hacia adelante, es que aparecen en la cédula los símbolos. ¿Por qué? Porque como se da el voto a la población analfabeta, la forma de que pueda votar era con los símbolos, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que cuando tenía 10 años, me dijeron, ¿sabes qué? Ya llegó la igualdad, ¿no? La Constitución de 1979 declaró por primera vez en este país que los hombres y las mujeres éramos iguales, pero tenía también un agregado a esa Constitución. Bueno, tenía muchos, pero uno otro era que desoficializó la religión católica, ¿no? Porque si bien ya desde la Constitución del 33 teníamos libertad de credo, pero el Estado seguía teniendo una religión oficial, ¿no? Que era la católica. Entonces, la Constitución del 79, ¿no? Que nace y el 28 de julio del 79, pero un día antes de que los militares se vayan, firman el concordato con la Iglesia Católica. Es decir, vamos a desoficializarla, pero todos esos privilegios que tenía, ¿no? Los vamos a colocar en un convenio y se firma el concordato, ¿no? Por eso es que vienen muchas de las demandas de los distintos movimientos por el Estado laico, ¿no? Porque formalmente sí lo somos, pero existe todavía allí, ¿no? Entonces, esas dos medidas, el reconocimiento de la igualdad entre los sexos y la desoficialización de la religión católica, son dos medidas súper importantes que tienen que ver con el desarrollo y la posibilidad de las mujeres de avanzar en el espacio público, especialmente en el liderazgo político y entrar también en la función pública, más allá de la docencia, que es uno de los primeros campos donde las mujeres entran. En la educación básica, ¿no? Entonces, y también parte de la posibilidad de iniciar procesos también de deconstrucción del patriarcado más sostenido, ¿no? O de cuestionamientos mayores. Entonces, es así como vamos llegando a la escuela, al trabajo remunerado, a la política. Pero ni la igualdad era tal, ni todas las mujeres estábamos en las mismas condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Que esto, que en los últimos años remarcamos mucho, siempre decimos la igualdad entre las mujeres y en todas sus diversidades, ¿no? Que le agregamos ahora siempre lo de las diversidades, es porque inicialmente en el reconocimiento formal de la igualdad es como que parte de un supuesto, ¿no? De una presunción de que todas las mujeres estamos en el mismo piso de desigualdad. En el mismo piso de desigualdad de género, sí, pero estamos en distintas condiciones y posiciones sociales, económicas, rurales, los mundos en que vivimos, etcétera, ¿no? Y estamos atravesadas, obviamente, por la clase, la raza, la etnia, la racialización.
la procedencia geográfica, el heterosexismo normativo. Entonces, todo eso nos coloca en distintas jerarquías. Si bien formamos el grupo subordinado socialmente de las mujeres en tanto género, al interior de esa bolsa, ¿no es cierto?, ocupamos distintas posiciones. Y eso hace también o complica, ¿no? Eh, el no reconocer que dentro de las mujeres existan estos clivajes y pensar que porque un cuerpo femenino llega a un espacio de representación política, va a representar necesariamente los intereses de las mujeres, ni siquiera diré feministas, sino intereses de género de las mujeres. No, porque puede estar, ¿no? Su clivaje predominante o su identidad más fuerte puede ser la de clase, puede ser la religiosa, puede ser la étnica, y no necesariamente va entonces a, digamos, jugar hacia este lado, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que en los últimos tiempos estamos enfrentando, ¿no? Porque cuando vemos los retrocesos o la regresividad en el campo de los derechos, han sido enunciados y luchados en el Parlamento, especialmente por mujeres, ¿no? Las que se han encargado de llevar atrás nuestros derechos, regresarme a la Constitución de 79, han sido justamente mujeres, ¿no? Entonces, además de la lucha de las mujeres por el acceso a la educación, que fue importante en la democratización, el acceso a la educación, pero también el acceso de las mujeres a la academia, ¿no? A la producción de conocimiento y de saber, porque si solo somos las receptoras de los modelos educativos y de lo que se produce, ¿no? Si no estamos en la academia, también es mucho más difícil. Por supuesto que estar en la academia también tiene costos, como para las mujeres en general, estar en todos los espacios que no sea el mundo doméstico, ¿no? Hace algunos años recuerdo haber visto en los estudios que salieron en el CIES, en el Consorcio de Investigación Económica y Social, probablemente algunas de ustedes lo hayan visto, con los del Grupo Sofía, ¿no? Que hacían entrevistas y encuestas a docentes mujeres de la Católica, la Pacífico, distintas universidades, y claramente salían las diferencias entre los hombres y las mujeres, a pesar de que ellas tenían, más de ellas tenían doctorados, etcétera, ¿no? Los que accedían a las investigaciones eran los varones, ¿no? Y muchas de ellas también reconocían lo que la maternidad había significado respecto también a la posibilidad de su ascenso en sus carreras, ¿no? Entonces, si bien es muy importante, también no escapa a las limitaciones que ofrece cualquier otro campo como la participación política. Ahora, en el caso de la política y la presencia de las mujeres y los liderazgos, uno tiene que considerar que en el caso nuestro, asegurar la presencia, cuando digo nuestro me refiero al Perú, asegurar la presencia de las mujeres en la política ha significado tener que poner una ley para imponerlo, ¿no? Para obligar a los partidos políticos, a los hombres, a colocar mujeres en sus listas. Es decir, no era de sentido común que somos iguales y que por lo tanto ese también puede ser tu lugar. No, ha sido mediante una ley. Entonces, claro, todos celebramos las leyes de cuotas, etcétera, pero cuando uno se pone a pensar, dices, oye, o sea que no bastaba que la Constitución dijera que eran iguales, no, había que tener una ley que los obligara a colocar un número determinado de mujeres. Entonces yo creo que ese elemento es algo que no hay que perder, ¿no? Porque, claro, la Constitución 79 nos dijo que somos iguales, pero culturalmente la igualdad no se construye, o sea, me acosté y al día siguiente me levanté y ya éramos iguales, ¿no? Entonces no se construye desde ahí. En mi casa, como era principalmente un mundo femenino, no me enteraba de esta desigualdad. Sí veía los privilegios de mi padre, claro, pero no me enteraba de la desigualdad entre hermanos, ¿no? Eso de atiende a tu hermano, hazle, qué sé yo, en fin. Entonces, sí quiero decir que la primera presencia de las mujeres en este espacio sí significó el avance de la agenda legislativa. Como veníamos de muy atrás, acuérdense que las cuotas son en el año 97 y como veníamos de muy atrás, muy precarias en términos de derechos, entonces la primera camada de mujeres que llegan hasta la primera década del 2010, hasta del 2000, 2010, uno ve un montón de cambios, avances, etcétera. Pero luego ahí se produce el estancamiento. Cuando ya tienes más o menos derechos básicos, ya no eres señora de, ¿no es cierto? Ya tienes patria potestad, ya puedes decidir también de los hijos, ya puedes mudarte, ya puedes divorciarte, ya los hijos no son, si nacen dentro del matrimonio, ya no son del padre. Todas esas cosas que cambian
y que eran como de sentido común, están niveladas, pero a partir de ahí mueve un cambio más, se vuelve cada vez más difícil. Y curiosamente, más mujeres empiezan a llegar al poder, pero esas más que empiezan a llegar son justamente las más reaccionarias, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es que este viejo adagio, ¿no es cierto? Cuerpo de mujer o envase de mujer no necesariamente significa pensamiento de mujer o representación de los intereses de las mujeres, ¿no? Y menos si se trata de cuerpo, sexualidad, reproducción, o sea, eso no, ¿no? Entonces, se trata siempre de recordarle cuál es el lugar a las mujeres. Incluso ya en esos cambios ya podíamos vislumbrar cuando la primera ley de protección de la violencia del año 93, cuando se presenta, en ese momento hay una alianza entre diversas mujeres, se presenta la ley y era una ley de protección de violencia contra las mujeres, pero ya en el Parlamento empieza la discusión. No, no, pero si es mujeres, entonces hay que proteger a la familia, porque ¿cuál es el lugar de las mujeres? La familia. Entonces tiene que ser una ley de protección contra la familia, ¿no? De violencia contra la familia, algo que hasta el día de hoy no hemos podido superar, porque cambió la ley en el año 2015, pero entonces fue allá, contra la violencia, contra las mujeres y la familia también. No la saquen, ¿no? A pesar que en varios países de la región ya las leyes de segunda generación superaron el enfoque de familia y pasaron, ¿no? A mirar acá. Pero en el caso nuestro es, y mencionando esto, yo miraba también unos datos porque decía, cuando conversamos con Rocío, cómo separar individualmente las capacidades, la resiliencia, la fortaleza, ¿no? Lo que tiene la individua, cómo separarlo también de nuestra cultura. Porque yo decía, uno tendría que ser maga para sacar liderazgos feministas y democráticos de mujeres en un país de una cultura autoritaria como la nuestra. O sea, no me pidas otra cosa, ¿no? Lo que sale de esta máquina moledora que se llama Perú son estos liderazgos. Y pasa con los hombres. Pero claro, en el caso de las mujeres nos duele, ¿no? Y nos duele más, porque como venimos y hemos luchado para conseguir lo que tenemos, que sean nuestras propias congéneres quienes lo llevan hacia atrás, es doloroso, a veces incomprensible, ¿no? E incluso llega a situaciones de violencia de estas mujeres para recordarle a las otras, a las insumisas, a las insubordinadas, ¿no? Cuál es el lugar que se tiene que ocupar, ¿no? Entonces, no te muevas de tu posición o de tu sitio. Entonces, hablando de esta cultura nuestra, veía los datos de la ENARES, de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, y entonces ahí salía que el 52% de hombres y de mujeres peruanas y peruanos considera o está de acuerdo con la afirmación que una mujer es primero madre, esposa, y luego puede realizar sus sueños. Entonces, obviamente no hay cabida para otros liderazgos que no sean el liderazgo doméstico, el liderazgo del barrio, el liderazgo en la escuela, de la junta de niñitos, etcétera, lo que te acerque al mundo doméstico. Y también miraba que recién ha salido la encuesta de valores, ¿no? Que saca la Universidad Católica, y en el caso de Perú, pero que es la encuesta del mundo mundial de valores. Un poco uno puede encontrar las series mirando cómo ha cambiado, pero por ejemplo, ahí también salía, ¿no? Que el 54% estaba de acuerdo con la afirmación. Cuando la madre tiene un trabajo remunerado, los hijos sufren. Yo creo que uno sufre más cuando tiene hambre y no tiene que comer, ¿no es cierto? Y el padre se fue a comprar el pan y no regresó, y un 30% en este país vive sin, ¿no? Sin esa figura allí. Pero bueno, luego dice, ser ama de casa es tan satisfactorio como el trabajo remunerado. 59%. Que se vayan a hacer trabajo doméstico. A ver. Y 42%, un hombre debe saber siempre dónde está la novia o la esposa. Y eso es ahorita, ¿no? Y pensando en los valores democráticos y en la tolerancia, hay una parte donde tiene muchos datos más para realmente muy interesante. Pero cuando se pregunta, la familia, el trabajo, la amistad sigue siendo una de las cosas de lo más valorado, ¿no? Pero la familia respecto a los hijos e hijas se valora porque el 83 piensa que es importante como lugar de formación, pero para enseñar los buenos modales. Solo un 60 o 61% para enseñar la tolerancia.
¿no? Entonces, claro, no es en la familia donde aprendemos la democracia, ni en la escuela. Entonces, cuando llegas a los espacios públicos, ¿qué se te puede pedir? ¿No? Entonces, ¿dónde están las tuercas que hay que también que ajustar ahí? Entonces, y a esto le sumamos que los liderazgos que tenemos que ejercer las mujeres en los distintos espacios, y todas las que están acá, porque estoy segura que todititas son líderes en lo que, en el espacio que están, en lo que representan, en lo que hacen, en lo que mueven, pero en términos estadísticos, ¿no? Desde la primera medición del uso del tiempo en este país hasta el 2024, o sea, en 14 años, las mujeres solo ganamos 38 minutos de tiempo que no dedicamos al trabajo doméstico no remunerado. 38 minutos en 14 años has ganado de tiempo libre. O sea, ni siquiera para ir a hacerte una manicura. Es así, ¿no? Entre la medición de 2010 y la de 2024. Entonces, eres líder, ok, vas a lanzarte al espacio público, pero tienes que caminar con la división sexual del trabajo a cuestas de tu espalda, a cuestas tuyas. Puedes organizarlo, puedes pagarlo, pero hasta pagado te da trabajo, ¿sí o no? Claro, porque hay que organizarlo todo, hay que armarlo, hay que... Y acá voy a decir una cita de mi madre que siempre me conmueve, que ya tiene 93 años, como les dije al inicio, pero que a veces cuando quiero engreírla le pregunto, ¿y qué quieres comer hoy día? Y me dice, no me preguntes, dame cualquier cosa. Yo durante 50 años les he preguntado todos los días, ¿qué quieren comer hoy día? ¿No? Entonces no quiero pensar nunca más en mi vida, ¿no? ¿Qué plato hacer? ¿Qué quieren comer? No me preguntes, ¿no? Entonces, y me parece tan legítimo, ¿no? Porque dicen, no existe una pastilla, dame algo, ¿no? Una cosa así. Entonces yo creo que no cabe la duda de que somos mujeres públicas, pero también domésticas, o somos, como se dice, madresposas y semiciudadanas, ¿no? En resumidas cuentas, no hay condiciones habilitantes realmente para el liderazgo femenino. O sea, hay líderes, por supuesto, pero el esfuerzo y los costos son bien grandes, ¿no? Y los costos en la salud mental, ustedes que ven eso, ¿no? Son pero tremendos, ¿ya? Nada más esta semana que hemos vuelto al teletrabajo, o sea, la gente de mi equipo les dice, por favor, abran la oficina, ¿no? O sea, todo el mundo, de verdad, es muy fuerte, o sea, te quedas un día en tu casa ya, pero después ya, o sea, no, ¿no? Entonces, eso, ¿no? De las condiciones. Y lo otro también, pensar en este caso, porque en resumidas cuentas uno diría, bueno, en términos de participación política y presencia de las mujeres, no tenemos una representación política femenina. Hay mujeres en el poder, sí, pero no hay una representación política nuestra, ¿no? Entonces, a lo más, como decía Maruja Barris en el libro que presentó el otro día, en un artículo que era de los 80, no, ya de los 90, porque estaba hablando sobre esto, decía, ¿qué puedo yo tener en común con Margaret Thatcher si no es la vagina? ¿No? Entonces, no es un consenso o un colectivo de vaginas. De lo que se trata es de encontrar una unidad programática, ¿no? Para tener representación, pero no tenemos representación. Hay un conjunto de mujeres que está en el poder, eso sí, ¿no? Y lo otro es, o sea, es además, hay que lidiar también con la violencia, porque como ha sido obligatorio y por cuota y todo lo demás, aunque hoy día ya no sea cuota, sino paridad, a medida que la presencia de mujeres ha aumentado en el espacio público, hemos tenido que dar una ley de protección especial contra el acoso político a las mujeres que son en la política, que son funcionarias y que son acosadas por estar en este espacio. Y los datos son alarmantes, ¿no? Entonces, claro, si no te comportas como hombre en el espacio político, tú dices, acá no sobrevivo. ¿No? Entonces no hay espacio para los liderazgos amorosos, nutricios, dialogantes, con esa idea que teníamos. Claro, no es que sea soñador en el sentido de que las mujeres vamos a ser por esencia más buenas, más lindas, menos corruptas, no, teníamos menos posibilidades, pero sí había formas y ejercicios del poder que uno podía mirar, ¿no? Y cada vez nos hemos ido más bien tirando hacia el otro lado, ¿no? Y con esto termino ya, solamente quiero mencionar también, esto es de mi experiencia, no es estadístico ni nada, pero también en muchas de las comunidades donde trabajamos, Rocío ha trabajado muchísimo en Cusco con las mujeres defensoras y me da gusto además en esta mesa también porque yo le decía a Marga que
me acordaba de uno de los libros de ella que me parecía fabuloso, ¿no? Ese Yo actuaba solo como varón, y luego el de Rocío también. Entonces, nada, haberme formado con textos como los de ustedes. Y lo que quería decir es esto, ¿no? Que las mujeres, por ejemplo, en Puno, que es una zona donde yo he trabajado también bastante, uno encuentra unos liderazgos súper fuertes de mujeres, pero en choque con estos machos súper fuertes, que no han cedido ni cambiado en nada, pero lo que ha ocurrido es que las mujeres se han vuelto también así, ¿no? Voy y me planto, ¿no? Me pegas, te pego, ¿no? Entonces, pero no hay tampoco a nivel institucional, y se hacen escuchar y tienen voz y votan y participan, ¿no? Y van y hacen. Ahora, nuevamente regreso al tema de la democracia y nuestras formas democráticas, porque ellas logran resolver los conflictos, pero la última vez que estuve había una mujer, una regidora de la municipalidad de Chucuito, donde se veranea, es en la parte del lago, que había sido muy maltratada por el alcalde. Entonces, estábamos en una reunión de mujeres, esta mujer vino a contar su caso y todas las mujeres dijeron, ah, no, ahorita mismo vamos a ir a apoyarte. Como yo era la abogada, dijeron, doctora, y usted tiene que ir para que hable con la subprefecta para que le den las medidas de protección, no sé qué. Yo también me paré y, bueno, dije, yo como soy la abogada, pues tendré que hablar, etcétera, ¿no? Pero llegamos a la subprefectura y ellas, yo me quedé atrás solita afuera, ellas entraron, tomaron la subprefectura y claro, en número, la pobre subprefecta estaba, ¿no? Y lograron y resolvieron. Claro, se resolvió el problema y yo dije, ah, qué bacán, ellas ya no necesitan el apoyo de las doctoras, nada, son, ¿no? Defensoras, pero claro, no es una forma democrática, ¿no? Y me hizo acordar un poco a lo que se vivió en Bolivia durante muchos años, cuando lo de Evo, que yo decía por un lado, me encanta porque le han devuelto la dignidad a las mujeres andinas con sus polleras y todo, pero también tú no podías decir no porque venían 50 y, ¿no? Entonces, claro, es el número, es la presión. Entonces, también yo digo, cuidado ahí, ¿no? Y por último, las manifestaciones que vimos entre el 22 y el 23 son muchísimas mujeres participando, pero también en roles que no eran exactamente los mismos roles, ¿no? Y había, en mi opinión, como un reencasillamiento de las mujeres en esos roles tradicionales, más aún con el resultado de 50 muertos, ¿no? Solo dos mujeres y ellas, no es que lamente que solo hayan matado a dos mujeres, pero quiero decir que las mujeres que han sobrevivido, que son las madres, las viudas, las hermanas, etcétera, son las que ahora, ¿no? Además dan el soporte en la comunidad, sostienen los hogares y por eso digo, hay un reencasillamiento de estos roles tradicionales, que les da una actoría política, pero la sigue clavando también ahí. Incluso una de ellas me contaba que había un control social del barrio o de la comunidad, esa era una de las viudas, que no podía, si ella salía, ningún hombre debía entrar a su casa. Entonces toda la comunidad vigilaba. Y ella no podía dejarse de vestir de negro, porque un día me dice que salí corriendo para ir a la tienda de la esquina, la vieron que la pijama no era negra y entonces le llamaron la atención, ¿no? Entonces el control social sobre las mujeres también es bien fuerte, ¿no? Ellas luchan y hacen sus liderazgos, pero también, ¿no? Entonces yo creo que no hay una forma de ser líder en este Perú. Lamentablemente la mayoritaria es la autoritaria, ¿no? Seas hombre, seas mujer, seas gay, trans, es la que estamos viviendo con mucha fuerza presencialmente, ¿no? Yo creo que el trabajo nuestro va más bien por ahí, ¿no? Por esas deconstrucciones. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Voy a presentar a Rocío Franco, que si bien es de la SPP, tenemos que conocer también su experiencia y su trayectoria. Rocío Franco Valdivia es psicoanalista, miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la International Psychoanalytical Association. Es docente ordinaria del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica. Su trabajo se centra en las dinámicas grupales, el trauma y la violencia de género en contextos institucionales y comunitarios. Ella combina práctica clínica, docencia e investigación y participa en iniciativas de la IPA, de la Internacional Psicoanalítica, como el Scoping Group on Dynamics. Por favor, adelante.
Bueno, buenas noches con todos. Después de este baño de dura realidad que hemos recibido, yo voy a recorrer el mismo campo, pero quizás con otro camino. Eh, Solo una pequeña nota del tema del autoritarismo, ¿no? Sí, somos una sociedad autoritaria y no es de ahora, ¿no? Yo hace muchos años, cuando hacía talleres en comunidades campesinas y trabajábamos el tema de derechos humanos, hacíamos este ejercicio de circular entre el español y y el quechua para ir a que se vayan apropiando, digamos, de los significantes que giran en torno al tema de derechos, ¿no? Y para mi sorpresa, la palabra que se usa en quechua para hablar de respeto a los derechos humanos es una palabra que sirve para respeto y también para miedo. O sea, respetar es tener miedo, ¿no? Por lo tanto, creo que estamos muy atrás de poder entender nuestra sociedad, ¿no? A veces juzgamos rápidamente y nos indignamos por lo que no tenemos, ¿no? Pero creo que tenemos una deuda con pensar nuestro país, ¿no? Y creo que la Sociedad Peruana de Psicoanálisis tiene ahí un lugar importante, ¿no? Para pensar la violencia, pensar el autoritarismo, pensar también la democracia, el amor, la pasión, en fin, ¿no? Eh, y bueno, yo me sumo a las palabras que se han dado de reconocimiento a Mati Kaplansky, que ha sido la maestra de muchos acá, ¿no? Eh, Ella sí ha sido la primera psicoanalista formada en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, como lo ha señalado Freinet, ¿no? Pero yo quiero destacar también el aporte crítico que ella ha hecho a los diálogos de género. Creo que ha sido un lugar invaluable de cómo ella, digamos, desde su escucha psicoanalítica siempre ha dialogado con los grupos feministas, con los movimientos de mujeres, para pensar la complejidad de lo que es ser mujer en nuestro país, ¿no? Ella es una defensora de la identidad femenina en los espacios masculinos de poder. Sus trabajos develan la tensión permanente que habita a las mujeres en su posicionamiento como sujetos sociales, hijas, hermanas, madres, trabajadoras. Del poder en el espacio doméstico al poder en el espacio laboral y al ejercicio del poder desde la política, cada mujer debe resolver el mandato paradójico que nos heredó la modernidad. Ciudadanas en igualdad de derechos y al mismo tiempo sujetos menores tutelados por los varones. El trabajo de Mati y de muchas otras psicoanalistas ha contribuido a comprender las complejas tramas psíquicas que atraviesan a las mujeres, así como la importancia de escuchar el inconsciente para entender y atender los conflictos entre los mandatos de género y la vida pulsional. La primera vez que organizamos este espacio bajo la presidencia de Pilar Gavilano, María Emma Manarelli hizo un trazo de pequeños relatos acerca de las mujeres y sus aspiraciones libertarias en los primeros años de la República. Más adelante, Alejandra Maruco abordó con delicadeza y profundidad la difícil pregunta sobre la relación de las mujeres con la pulsión agresiva. Y el año 23 fue inevitable que esta conferencia se dedicara a pensar el ejercicio del poder político de las mujeres, ya que teníamos a nuestra primera presidenta nombrada constitucionalmente y al mismo tiempo la violenta gestión que se hizo de la protesta civil, ¿no? Todos recuerdan los acontecimientos de diciembre del 22, enero, marzo del 23, ¿no? Hoy se nos convoca nuevamente a reflexionar sobre las mujeres en la política y en los espacios de poder. Para abordar este tema, quisiera comenzar compartiendo una pequeña viñeta. Hace un tiempo conversaba con una dirigente barrial en Lima, quien usa con buen humor una expresión que repite con frecuencia. No hagan que salgan mis 14 incas, ¿no? Y así con ese gestito amenazante. No hagan que me salgan mis 14 incas. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, explicó, es como un yo que tengo guardado internamente, palabras literales. Dice que es algo que salta sin que ella pueda explicárselo. A mí, psicoanalista deformada por la teoría, ¿no? Me pareció inevitable tomar esta expresión como confirmación del sentimiento de extrañeza del yo frente a la fuerza de la pulsión inconsciente.
Pero la frase no solo confirma la teoría freudiana, abre también nuevas preguntas. ¿Qué significa que esta fuerza vital sea nombrada como sus 14 incas? ¿Y qué lugar tiene esa fuerza en el ejercicio del poder femenino? Con estas preguntas quisiera iniciar mi presentación sobre mujeres, poder y agresividad. Algunas líneas de la mirada psicoanalítica sobre la agresividad. En el lenguaje cotidiano solemos asociar agresividad con violencia. Sin embargo, en psicoanálisis estos términos no son equivalentes y me parece importante decirlo. La agresividad no es únicamente destructiva, también puede tener un carácter creativo y generativo. Siguiendo a Donald Winnicott, la agresividad constituye una fuerza vital inherente al desarrollo emocional. No me voy a extender aquí en los debates teóricos al interior del psicoanálisis sobre estos temas. Lo que me interesa enfatizar es la idea de que llegamos al mundo provistos de una energía que progresivamente se instala en el psiquismo como una fuerza vital. Y desde ella afirmamos nuestra existencia, ponemos límites, competimos, conquistamos espacios y transformamos el entorno. Es importante distinguir entonces entre agresividad como disposición psíquica y agresión o violencia como manifestaciones conductuales concretas. Al psicoanálisis le toca dar cuenta de lo primero. Sin embargo, no podemos dar cuenta de eso sin observar las conductas, ¿no? Y una relación inevitable ahí. Sabemos que uno de los obstáculos persistentes para el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo, lo que hoy conocemos como techo de cristal, tiene que ver con la censura cultural de la agresividad femenina. El mito de la mujer no agresiva pesa sobre las mujeres. El uso de su propia agresividad, incluso cuando es para defenderse, suele carecer de respaldo simbólico cultural. James Gilligan, psicoanalista estadounidense, lo ilustra con claridad cuando señala que mientras a un hombre no se le perdona no ir a la guerra, o sea, ser cobarde es la peor categoría de un hombre, una mujer que es agresiva es fuertemente sancionada. El hombre que pelea es valiente, la mujer que pelea es loca. Es cierto que hoy el discurso hegemónico de los mandatos de género tradicionales convive con otros discursos y muchas mujeres se sienten autorizadas a mostrarse agresivas e incluso violentas. Sin embargo, aún queda por resolver la virilización del poder que hemos heredado de la modernidad. Desde esta perspectiva propongo la siguiente hipótesis. Las formas en que las mujeres ejercen poder dependen de una negociación psíquica profunda con figuras de autoridad internalizadas, pero estas figuras no se instalan ajenas a los marcos culturales que autorizan o censuran el uso de su agresividad. Para explorar esta idea voy a compartir con ustedes 4 historias. María y el mandato de no ser agresiva. Una investigación de la antropóloga Cristina Alcalde, publicada en el 2014, recoge la historia de María, una mujer que sufría fuertes palizas de su marido. Sintiéndose incapaz de enfrentarlo, relata que eran sus hijos quienes la rescataban. 2 niños de 8 y 12 años intervenían en las peleas y se enfrentaban al padre, logrando controlarlo, muchas veces en situaciones de mutua agresión física. Como señala Alcalde en su análisis, el mensaje implícito de estos niños es claro. Solo los hombres pueden ejercer violencia directa. Solo un hombre puede enfrentar a otro hombre y rescatar a las mujeres. Desde una perspectiva psicoanalítica podemos pensar en los efectos devastadores que tiene esta situación en el psiquismo de estos niños y en la construcción de su identidad masculina. Para proteger a la madre deben ser tan violentos como el padre. Al mismo tiempo, deben instalar su identidad masculina sobre las bases de una madre y un padre disminuidos, vencidos en el plano de la realidad externa. Destronan el poder parental antes de estar listos para iniciar los procesos de muerte simbólica de los padres de la infancia, proceso que sabemos es necesario para el acceso a la autonomía adulta. Pero, ¿qué pasa con María? ¿Cómo opera esta censura cultural de la agresividad femenina que logra impedir que se defienda directamente? ¿Cuánto se ha identificado el yo de María con una figura débil y sin agencia que la mantiene atrapada en la escena de recibir ataques y ser rescatada?
Podríamos pensar que esta mujer estaba en mayor contacto con su miedo que con su rabia, pero eso no responde todas las preguntas. La agresividad de María existe, pero se encuentra desplazada. Son sus hijos quienes la actúan por ella. Vale la pena recordar aquí los hallazgos de Stella Weldon, quien señala que muchas veces las mujeres, oprimidas por los mandatos de la maternidad, usan a los hijos como extensiones de sí mismas. María y su imposibilidad para hacer uso de su agresividad nos lleva al problema del efecto perverso de los mandatos de género sobre las mujeres. Segunda historia. Contarhuacho, mujeres guerreras en la historia andina. Los estudios de género interseccional muestran que no todas las tradiciones culturales han censurado la agresividad de las mujeres de la misma manera. La historiadora María Rostoborovsky documentó la existencia de mujeres que ejercieron autoridad política en la época prehispánica. Contarhuacho, quizás algunos de ustedes, sobre todo si han leído la novela de Alonso Cueto, la identifiquen como la abuela de Francisco Pizarro. Contarhuacho fue hija del jefe de la etnia Huaylas y esposa secundaria del inca Túpac Yupanqui. Tras la muerte de su padre, fue nombrada por el inca Curaca de Huaylas. Ella fue nombrada, ¿no? Pasando a controlar este territorio económica, política y militarmente. En el contexto de la rebelión de Manco Inca II, Contarhuacho comandó sus tropas, enviando miles de personas en contra de la rebelión. Los cronistas documentan que su participación fue decisiva para impedir el ingreso de Manco Inca II a Lima. Esta acción constituye un ejemplo de las decisiones políticas estratégicas que ella tomaba como gobernante. ¿Qué pesó en su decisión? ¿Fue el amor de madre y de abuela? ¿O fue simplemente que trataba de defender la alianza estratégica con los conquistadores, sellada a través del matrimonio de su hija, doña Inés Huaylas Yupanqui, con Francisco Pizarro? Quizás nos sentimos más cómodos romantizando a Contarhuacho como madre abnegada que envía sus tropas en defensa de su hija y de su nieta. Pero ¿cómo nos sentimos con la idea de una mujer que toma decisiones estratégicas en función de cuidar su posición de poder en el virreinato? El material de los cronistas no permite hacer hipótesis sobre las tribulaciones emocionales o los conflictos que pudo haber enfrentado Contarhuacho al tomar este tipo de decisiones. Lo que sí podemos afirmar es que su posición de poder no fue una excepción en el mundo prehispánico. Los conflictos para ejercer su agresividad no atravesaban los mismos caminos que observamos en la historia de María. Contarhuacho ejercía y gobernaba de manera legítima. No dudaba en entrar en la guerra y su autoridad no se ponía en cuestión. Tercera escena. La astucia de las mujeres campesinas. Este tercer relato proviene de una investigación que realicé con mujeres de comunidades quechuas del Perú y quichuas del Ecuador. Reflexionando sobre las diferencias entre hombres y mujeres, ellas comparten lo difícil que resulta que las escuchen en las asambleas comunales. Las mujeres en las asambleas, ahora ha cambiado un poco, pero antes podían tener voz pero no voto. Señalan que muchas veces se burlan de ellas y no las toman en serio porque se considera que no son tan fuertes. Les dicen que aportan menos en las faenas comunales. A pesar de reconocer estas dificultades, el tono del diálogo en el grupo de mujeres no era depresivo. Había indignación, sí, pero dicha con buen humor y a veces sarcasmo. Una de ellas dice: por eso en las faenas, a veces todavía las mujeres les ganamos a los hombres. Mientras los hombres están con la pala trabajando y conversando, nosotras, en cambio, más vivas, llevamos las piedras rapidito y los vencemos. Les decimos: ¿dónde está lo que han trabajado? Así pues nos hacemos respetar. La faena es un trabajo acordado en la asamblea comunal, donde sus miembros ganan legitimidad al cumplir tareas que son de beneficio común. Al pensar en las mujeres campesinas quechuas, aymaras o amazónicas, y aquí ya estoy obviando la mención de las mujeres afroperuanas porque hay una dinámica bien distinta ahí, ¿no? Muchas veces enfatizamos su triple condición de exclusión: ser mujeres, pobres e indígenas. Sin negar esta condición, lo que este relato muestra es algo distinto. Mujeres conectadas con el placer de competir y ganar. Ganar a los varones. Frente a la dicotomía fuerte-débil, encuentran en su astucia
una forma de compensar su menor fortaleza física. Se sienten fuertes en otros sentidos, escapando así a la trampa biológica que naturaliza a las mujeres como el sexo débil. La agresividad no aparece aquí como violenta, destructiva, sino como una forma creativa de afirmación y reconocimiento dentro de la vida comunal. Frente al contraste entre la historia de María, víctima pasiva, y Contarguacho, guerrera que maneja estratégicamente su alianza con el poder, las mujeres campesinas de este relato libran sus batallas contra la discriminación desde la astucia. Se trata de otro tipo de lucha con los hombres de su comunidad, y esto es importante. Para ellas, los hombres no son el otro enemigo extranjero. El lazo comunal les permite mantenernos como el otro semejante, dentro de una relación de poder que busca someterlas y que ellas resisten. Estas mujeres no buscan eliminar a los hombres de su comunidad, pero sí hacerse respetar. Podemos pensar su astucia como una suerte de sublimación colectiva de la pulsión de dominio, que al mismo tiempo ofrece vías para canalizar afectos como el dolor, la rabia, la envidia, que pueden estar subyacentes en la marginación y descalificación que sufren cotidianamente por el hecho de ser mujeres y no varones. Bueno, así llegamos al cuarto relato, espero no marearlos ni aburrirlos con esto. Regresamos a la dirigente que mencioné al inicio de la presentación. Gladys es una mujer de 55 años. Ha vivido toda su vida en el Agustino, un distrito emblemático de la migración andina a Lima. Su madre es migrante de Huancavelica, o sea, es huanca. Y su historia familiar está entrelazada con la historia de ocupación y conquista de los cerros de este distrito. Desde hace más de 30 años participa activamente en los comedores autogestionarios del Agustino. Hoy es dirigente distrital de esta organización y participa también en su programa de lucha contra la violencia familiar. O sea, esta organización tiene este programa. Vale la pena detenerse brevemente el significado de pertenecer a esta organización. Se trata de un colectivo de mujeres aguerridas y cuidadoras al mismo tiempo, que hizo frente a la inflación durante el primer gobierno de Alan García y que además debatió políticamente con miembros de Sendero Luminoso en el momento en que esta organización buscaba legitimarse para ingresar a Lima. Gladys se reconoce heredera de las raíces huancavelicanas de su madre y suele vincular su carácter combativo con esa filiación cultural. Comparte con buen humor cómo la injusticia le produce cólera y no tiene miedo de confrontar a quien sea. No se queda callada ni siquiera frente al alcalde. Dice que en su barrio la llaman la levantapueblos y ese reconocimiento le hace sentir que sus luchas deben ser correctas ya que la gente la sigue. Al mismo tiempo se cuestiona por su carácter explosivo. Gladys dice que antes hablaba con las manos. Ahora, cuando algo la altera, se dice a sí misma, cálmate Gladys, cálmate. Piensa que la rabia que siente frente a la injusticia tiene que ver con su pasado. Me dijo así de simple. Será por lo que he vivido, me dijo. Tenía una capacidad de insight de esta mujer maravilloso. Comparte situaciones de marginación y humillación que vivió en su hogar, donde se sintió obligada a servir a sus hermanos porque ellos eran, entre otras cosas, los blanconcitos. En nuestra tercera sesión dice, una anécdota le voy a contar. Ahora en la pandemia, bueno, desarrolla más esta idea, una chica le ha querido atacar a mi hija y entonces ríe ella y dice, yo agarro y la empujo. Y se fue al piso con todas sus verduras. Y me quedé en shock, señorita. Ahí me sale, ¿cómo digo? Me salen mis 14 incas y se ríe. Le digo, sus 14 incas. Algo así digo, ¿no? Yo siempre advierto, por si acaso, no dejes que despierten mis 14 incas. A su señorita, ahí sí me transformo. Eso que usted llama sus 14 incas es como una fuerza que a veces sale violentamente, pensando yo en la pulsión por ahí, ¿no? Y me dice, como un yo que tengo guardado internamente. Entonces salta, sí, no sé cómo. Creo que eso viene de raza ya, porque mis primas también, y me escribe escenas de sus primas. Mi abuela, mi mamá también. Uy, ¿cuál de mis nietas habrá heredado? Parece algo valioso, le digo yo. Claro, como que tengo una defensa. No vayan a pensar que la Gladys es sonsa, y ahí está. Pero como dicen,
hasta hasta el perro más sonso, cuando le pisan la cola, te va a morder. Algo así me dice. A partir de su experiencia con la organización comunitaria y de las identificaciones con figuras femeninas fuertes de su linaje materno, su historia está llena de historias que le cuenta la madre de cómo ellos han conquistado, la abuela, cómo se enfrenta a la policía, en fin. A través de estos relatos que pasan de mujer a mujer, Gladys ha encontrado nuevas vías para la expresión de su agresividad y resignifica su fiereza, sin quedar fijada en la posición de víctima pasiva ni atrapada en la identificación con el agresor. Sin embargo, la tensión permanece. Gladys no desea perder su agresividad. La ferocidad que a veces la desconcierta también la protege, le otorga reconocimiento y un orgullo que no está exento de placer. Disfruta sentir su potencia, no quiere anularla, sino mantenerla regulada y siempre disponible. Sabe que no alcanza plenamente ese ideal y vive con tensión ese resto indomable que a veces salta y la asalta, algo que ella misma atribuye a su raza. De manera intuitiva, Gladys inscribe en su relato los elementos propios de la agresividad como fuerza vital, pero siempre potencialmente destructiva, como lo advierte Winnicott. En Gladys, la agresividad cumple principalmente una función vital, constituye una energía que sostiene su afirmación subjetiva y su pertenencia comunitaria. Para cerrar, que creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Estos relatos nos permiten reflejar algunas maneras en las que las mujeres nos relacionamos con la agresividad y nos posicionamos en el poder. María da testimonio de una agresividad censurada y desplazada, mientras que Contarguacho nos muestra una agresividad legitimada, cultural y políticamente que se expresa como capacidad de mando y decisión estratégica. En el relato de las mujeres campesinas, la agresividad se tramita como astucia colectiva, una forma de confrontar la desigualdad sin romper el lazo comunal. Y en Gladys, la agresividad aparece como fuerza vital subjetivada, una energía que se reconoce y trata de ser regulada. La agresividad al servicio de la defensa de los desamparados, como ella lo piensa, y del liderazgo comunitario. Estas historias nos recuerdan que las mujeres, como los hombres, somos sujetos atravesados por fuerzas contradictorias, deseos de cuidado y deseos de dominio, solidaridad y rivalidad. Pensar el poder de las mujeres requiere alejarnos tanto de las imágenes que las presentan únicamente como víctimas, como de aquellas que las idealizan como seres no agresivos. Como ha señalado Matilde Kaplansky, en un trabajo que revisé para esta presentación, la relación de las mujeres con el poder no se explica únicamente como una lucha externa por espacios. Es en última instancia ejercer poder requiere un acto de autorización subjetiva, permitirse ocupar un lugar de autoridad sin sentir que se está traicionando la propia identidad. Quizás el desafío para las mujeres sea permitirnos alojar la agresividad, no como signo de virilidad, sino como fuerza vital, en el sentido propuesto por Winnicott, al servicio de la defensa, el liderazgo y la creación de nuevos espacios de poder. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, y ahora a dialogar, preguntas, comentarios. Quizá podemos comenzar acá en la mesa. De repente Jenny tiene algo que te he visto que has estado anotando, te ha inspirado algo. No, me encantó escuchar a Rocío y estos testimonios de las mujeres y sus distintas, entre la astucia, ¿no? El liderazgo estratégico militar y esta capacidad como de agencia de cada una en en contextos tan adversos, ¿no? Y en el caso de la astucia pensaba también porque hay algo que siempre admiro en las mujeres andinas es en medio de la adversidad y todo, esa capacidad para el juego, para divertirse, para la competencia, ¿no? Es algo que les encanta. Y no solamente las mujeres andinas, porque yo a veces veo con las mujeres cuando protestamos y veo que una de las cosas que más le molesta a los hombres, a la policía, a estos grupos, es que protestamos y bailamos, cantamos, ¿no? Como que eso los saca de todo cuadro, ¿no?
Eso por un lado. Y lo otro, cuando hablabas de esta autorización subjetiva, ¿no? De las mujeres, yo pensaba que justamente esa es una de las cosas que ahora dicen que las mujeres no nos damos, esta autorización para ocupar ese lugar y ejercer ese poder, ¿no? Es como decir, no me la creo. ¿No? Estaba tratando de acordarme si mal, es algo así como el síndrome Borgen, hay un libro, ¿no? Entonces, algo así se llama, no me pregunten por qué, pero me acuerdo de eso que escribió una española que justamente de las mujeres en la política y habla de esto, ¿no? De no darse esta autorización y de cómo también las mujeres, la gran mayoría, cuando ingresan a los espacios políticos, no en los liderazgos comunitarios, sino en los espacios de representación política, como que no repiten el plato. Con ese, bueno, ahora hemos visto que todas quieren repetir, ahora sí les gustó, ¿eh? Salud, pero mayoritariamente los hombres se quedan instalados en la práctica política, en la representación, hacen de la política una profesión y las mujeres, las que se quedan son muy pocas. La mayoría ya no repite, sale, ¿no? Eso pensaba, ¿no? Y también en las formas de agresividad y de canalizarlas también, ¿no? Me gustó mucho. Me generó muchas cosas también. Gracias. A ver, tú o alguien más, alguien por favor que quiera hacer algún comentario. Mientras yo las escuchaba, venían a mi mente escenas diversas de experiencias trabajando con mujeres en barrios, con mujeres campesinas y todos los distintos estilos de ejercicio de poder o por lo menos de búsqueda de ese ejercicio. ¿Mm? Me vino a la mente una reunión de mujeres quechuas y aymaras donde y además, digamos, estábamos un grupo de profesionales también, ¿no? Mestizas. Eh, y las aymaras se sentaron en el piso, en un gesto de diferenciación, pero también de mostrar un poder. Las quechuas están desesperadas por querer que estén en iguales en condiciones físicas, todas sentadas en sillas. Ellas dijeron, no, nosotros nos sentamos en el piso. Fue interesante cómo ese solo gesto transmitía no solamente en este caso, seguramente elementos culturales, sino una manera de ejercer una presencia con un poder especial de diferenciación, ¿no? Y muchas veces el lenguaje es otro, ¿no? Una de las cosas que también me pareció bien interesante es cómo muchas veces apelar a la condición de víctima también busca ser una manera de ejercer, si no poder, influencia, de generar una respuesta, ¿no? Eh, y ahí creo que una lectura psicoanalítica nuestra de ver las distintas formas eh, que puede tener el inconsciente de aparecer o de buscar la salida más rápida para satisfacer la expulsión, digamos, ¿no? Nos da elementos para poner en cuestión esas cosas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, eh, no sé si estoy siendo clara, pero también pienso, por ejemplo, en las discusiones más a nivel ya político, ¿no? Eh, con lo políticamente correcto. Curiosamente, afirmar lo políticamente correcto o lo que es eh, claridad política sobre un tema, ¿no? Puede convertirse en algo que más bien cierra el diálogo y recurre a un ejercicio de poder autoritario. Es como decir, yo tengo la razón, yo tengo la idea clara en la defensa de tales cosas y o yo y mi grupo y punto, no hay más, ¿no?
Entonces, me parece bien interesante estar atentos a todas las modalidades, no solo a los espacios de poder, sino a los estilos y a las modalidades, ¿no? Ah. Era decir, somos diferentes, no nos van a decir, claro, desde dónde vamos a hablar, ¿no? No nos van a decir ustedes cómo, somos diferentes, ¿no? Sí. Depende. Para ellas, ¿no? Porque con tanta pollera llevan el almohadón incorporado. Bueno, pero veo aquí, sí. Toma más. Me quedé pensando en algo que dijiste, que los hombres en las manifestaciones se ponían molestos con las mujeres porque durante el evento, digamos, cantaban y bailaban, y eso los enfurecía a los varones. ¿Y por qué? ¿Tú tienes alguna idea? Porque yo no me he detenido porque creo que esperan de nosotros dolor, rabia, llanto. Y cuando te ven, claro, que te victimices, que regreses a tu lugar de víctima. Y cuando te ven que sí, sí, claro, estás violando mis derechos, pero ¿sabes qué? O sea, yo puedo cantar, yo puedo gozar, puedo reírme, ¿no? Es más, ellos llevan una banda y nosotros bailamos con la banda que ellos tocan. Nos odian. Claro, pero también quizás viéndolo desde otro punto de vista, podríamos pensar que eso, el bailar y cantar para los hombres podría eventualmente significar erotismo. Y entonces vernos, en lugar de estar peleando y tirando piedras, mostrándoles el trasero, bailando cha o qué sé yo, lo que sea, los excita y eso los pone. ¿Cómo nos pegan así? Si les provocamos una erección con nuestra coquetería, también puede ser de mucha fuerza. Entonces, quizás se molesten también porque... Puede ser, pero también es la esperanza, creo. Yo creo que Lo cual no quiere decir que esté a favor de que las mujeres, para hacernos valer, tengamos que mover el trasero, ni hablar, pero que al hacerlo espontáneamente como vieja práctica de la humanidad, porque la seducción las mujeres nació con ellas porque tenían que reproducirse y para eso había que mover el trasero. Entonces, soy chica y mi mamá me decía, no te preocupes, yo le voy a decir a tu papá, tú no le digas nada. claro. Y al día siguiente, es pagado, ¿no? Y al día siguiente, ya, tienes permiso. ¿No? Y dice, ¿qué pasa acá en la noche? Que al día siguiente tengo permiso, ¿no? Entonces, pasa lo Y que la dice otra que Mati. también decían las abuelas, no sé si la tuya, pero me decía, no pidas disculpas, no te disculpes, haz las cosas, no te disculpes. Esa bien, es una forma de mover el trasero. Bueno, aquí tenemos no solo muchas mujeres, sino también muchas personas que trabajan o han trabajado con mujeres. Así que las invitamos a participar, a intervenir con preguntas, con esto que nos ha propuesto Rocío, como escenas, imágenes, viñetas, que es la forma más cercana que tenemos como psicoanalistas, terapeutas, ¿no? Y yo, mientras van como reaccionando, pensaba en esto que traías, Jenny, en tu presentación, ¿no? Que toda esta información, ¿no? Que parece, digamos, no sé, esa sensación de que poco han cambiado las cosas, ¿no? Em, y te preguntas, ¿no? ¿Cómo esperar otro tipo de liderazgos, ¿no? Eh, es cierto, estoy de acuerdo contigo, pero quizás son un poco, quiero ser un poco más optimista, ¿no? Entonces recordaba a Rita Segato cuando explica un poco su posición estructuralista, ¿no?
y señala que para ella la estructura no define al sujeto, ¿no? No lo piensa como un sujeto sujetado por la estructura, ¿no? Y que si, porque eso implicaría que no hay movimiento en las estructuras sociales. El movimiento se produce porque la estructura es aquello por donde el sujeto atraviesa, sí lo marca, ¿no? Pero no lo define, siempre hay un margen de libertad. Y ese margen de libertad lo actamos todos los sujetos desde diferentes posiciones, incluso, como dice Friné, desde el sometimiento o actuando estereotipos, ¿no? Sexualizados, erotizados, pero son las personas, y en particular las personas en posición eh, menor en la jerarquía, ¿no? Siempre poseemos una cuota de poder, ¿no? Para mí el drama es casos como el de María, ¿no? Donde la estructura ha operado de tal modo, ¿no? Que ella se niega a sí misma esa posibilidad de usar esa cuota de poder que todos tenemos, ¿no? Y creo que tiene que ver con la soledad, ¿no? El mundo urbano, la ciudad, aísla a los sujetos, ¿no? Mientras que la participación en organizaciones, en la vida barrial, en estos elementos de nivel microsocial, ¿no? Generan comunidad, ¿no? Y creo que el espacio colectivo representa una posibilidad, ¿no? De actuar de otra manera y de recuperar. Me parece que ahí hay una línea para pensar, ¿no? Acercarte. A Carmen Burs, sí. Bueno, me ha gustado mucho las ponencias, me ha gustado la forma de traer este tema y yo también he trabajado muchos años con mujeres y he trabajado con mujeres en cárcel, ¿no? Y entre las cosas que exploré e investigué un poco sobre esto era un porcentaje que es bien alarmante, ¿no? La población penitenciaria de mujeres creo que no llega ni al 10% frente a la población de varones encarcelados. Aquí se ha hablado sobre la violencia, la agresión de la mujer. Y yo sí, creo que hay muchos psicoanalistas acá, que creo que es una reflexión que podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué cómo se expresa en la delincuencia o en diferentes temas que tienen que ver con la transgresión a la norma, la disponibilidad de las mujeres hacia eso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto las mujeres tienen muchos más controles y de ahí puede ser que a pesar de eso haya todo esto que estamos explicando? O sea, ¿por qué la agresividad es mal vista en las mujeres? ¿Es por algo intrínseco? ¿Es porque las mujeres respetamos más las normas? ¿Nos atenemos más a los valores, a cumplir con lo que debe hacerse? Eso por un lado, eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención del trabajo en penales. He trabajado con presos políticos, con personas que han estado en grupos armados y la diferencia de la participación de las mujeres en los grupos armados va desde el lado del servicio, del cuidado, de ayudar al otro, pero no del liderazgo, salvo unas cuantas, pero veamos también en ese sentido. Otro lado de las mujeres que también tienen que ver con ese trabajo de derechos humanos es el lugar de las mujeres cuidadoras. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, las asociaciones de las madres de los desaparecidos. Es universal, ¿no? Uno lo ve en toda Latinoamérica, las mismas mujeres llevando los carteles de sus desaparecidos. En la película que hemos visto hace poco, creo que todos deben haber visto Yari, también son las mujeres las que tienen las carteles de los muertos, de los... Entonces, tenemos ese lugar de cuidador, pero también creo que es importante ver qué pasa con esa diferencia. Y lo dejo para la discusión porque me parece, siempre me he preguntado sobre eso. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que el tema es muy interesante. Perdón, sí, mi nombre es Carmen Rosa Zelaya, de acá de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Em, es, hablando de la agresividad de las mujeres, ¿no? Yo estaba pensando en un aporte de Jessica Benjamin que habla de cómo la imagen que se forma el niño de su madre remite a verla con mucho temor, ¿no? O sea, porque desde su inmadurez puede formarse la idea de que su madre le puede dar la vida como le puede dar la muerte, ¿no? Y que eso forma parte del imaginario colectivo que llevamos todos a nivel inconsciente, ¿no? Entonces pensaba cuánto, tanto para los hombres como para las mujeres, tenemos temor a que se despierte esa imagen primaria que llevamos y que la fuerza de la agresión de la mujer vaya a ser muy destructiva, ¿no? Pensaba en cuánto temor tenemos, por ejemplo, a la mujer policía, ¿no? O a las maestras que castigan también, o al castigo de las madres, porque pensamos que nos puede llegar a matar, ¿no? Tal vez ahora que tú mencionabas por qué las mujeres podrían controlarse tanto, de repente por el temor a desbordarse y a destruir más que los hombres, ¿no? Eh, Vemos, por ejemplo, en la clínica, ¿no? En el trabajo con mujeres que viven experiencias de maltrato o de violencia, ¿no? Con sus parejas, el tiempo que se demoran en poder tomar una decisión radical de enfrentarlo o de abandonarlo, ¿no? A tal punto de que cuando llega ese momento en que son capaces de conectarse con esa fuerza de su agresión, los hombres no toleran y son capaces incluso de dañarlas. Tenemos tantos casos de feminicidio que tienen que ver con esos momentos en que las mujeres son capaces de expresar esa fuerza agresiva, ¿no? Y generar, ¿no? Además una escena de mucha violencia. Entonces, no sé, a mí me hizo pensar, no sé, que la importancia de reflexionar sobre esos componentes violentos que llevamos las mujeres también, ¿no? Y que puede ser, así como ha citado a Winnicott, un uso que puede ser constructivo, ¿no? Sublimado también a través del cuidado, o también puede ser destructivo, ¿no? Eso, gracias. Bueno, yo soy Paula Escrivens. Gracias Jenny, gracias Rocío. Yo en realidad escuchándote Jenny, me acordé de un par de situaciones también en mi trabajo con las mujeres víctimas de violencia sexual y me acordé mucho de una época en que acompañábamos a las mujeres a dar sus testimonios, ¿no? En la judicialización de los casos contra los militares. Y muy contentas llegábamos porque había una fiscal mujer, ¿no? Pensando, bueno, qué suerte, va a ser mucho más sensible, más receptiva, ¿no? Y fue mucho más dura al momento de tomar los testimonios, ¿no? De lo que habían sido nuestras experiencias acompañándolas cuando había un fiscal hombre, ¿no? Entonces ahí yo pensaba esto que tú has traído, Jenny, de cómo en realidad, claro, todo está muy estructurado en términos de hombre-mujer, ¿no? Es como la primera variable en la que pensamos, pero hay todas estas otras, ¿no? Que operan tan potentemente y de manera tan inconsciente además, que hacen que una mujer no se pueda identificar con otra ni ser sensible ante otra a la cual considera, con suerte, ciudadana de segunda clase, porque hay otro tipo de discriminaciones y una necesidad muy fuerte de diferenciarse, ¿no? En este caso la fiscal de las víctimas, ¿no? Y era durísima con las mujeres, ¿no? Poniendo en duda todo el tiempo, diciendo que éramos nosotras más o menos las que las habíamos convencido, lavado el cerebro, que si siempre habían sido abusadas, ¿por qué tendrían que denunciar, ¿no? Entonces
Entonces ahí pensaba un poco en términos y pensando también en el congreso que se viene y en el tema del mestizaje, ¿no? El racismo y otras formas de discriminación y lo complejo que es y cómo se cruzan las distintas variables, ¿no? Y también pensaba, eh, tomando testimonios para mi tesis, una de las mujeres que había sido abusada también, ¿no? Me dice, acá apaga la grabadora, por si acaso esa parte no la voy a contar, ¿no? Y pensaba, claro, no sé ni siquiera si es una línea delgada, ¿no? O son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, la vergüenza de hablar de ciertas cosas que las mujeres no están permitidas de, como decir, oye, yo que traté de abortar o, ¿no? Y por otro lado, esta agencia también de construir un discurso de víctima que es el que está de alguna manera reconocido y que ellas saben que de esa forma pueden conseguir tal o cual cosa, ¿no? Pero que son como, no, me hizo acordar mucho a eso. Bueno, eso, gracias. Gracias, gracias porque me siento un poco intruso en esta reunión, pero quería agradecerles. He estado tomando Juan notas. Carlos, tu nombre. Juan Carlos Esquiva-Pietra, muchas gracias. He tomado nota de las cosas que se han estado diciendo. Eh, la presente no es una interpretación analítica o psicoanalítica, es un ensayo, una aproximación amplia, pero lo primero que quería decir es que en tema de género solemos olvidarnos el pasado del presente, ¿no? Y el presente o el pasado del presente es una perspectiva evolutiva. Y esa perspectiva evolutiva es que detrás del presente hay miles y miles de años em, em, de construcción de una historia de sometimiento y de dominación del hombre por la mujer, de la mujer por el hombre. em, y que ese es un factor que hay que tomar en cuenta de manera permanente, digamos. O sea, va a tomar mucho tiempo que las cosas puedan ser revertidas, pero sí quería traer a colación que han habido progresos en los últimos periodos de tiempo, y no hablo solo de Perú, hablo en general, progresos que se están revirtiendo de manera negativa en un lapso de unos 10 años hacia atrás, y que me parece sumamente importante reflexionar sobre eso, ¿verdad? Porque si bien es cierto que aún hay mucho terreno por recorrer, en todos los campos, incluyendo nuestro propio país, uno de los países más conservadores de América Latina en este tema, eh, también han habido progresos en las últimas 2 décadas, o 2 décadas, probablemente podríamos decir, ¿verdad? Y eso, ese lapsus de regresión que se está dando en derechos es muy grave y muy peligroso, ¿no? Y es concomitante a otras regresiones que se están dando en simultáneo, ¿no? Las regresiones en el campo de los derechos fundamentales, y lo traigo a colación de Janine Dador, que está acá con nosotros, las regresiones en derechos fundamentales que se están dando en el país, las regresiones que se están dando también en el campo de derechos democráticos, en general, ya no solo de derechos de género, sino de derechos democráticos, y que me parece una reflexión importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, para concluir, es necesario abrir nuevos espacios, ¿no? En el terreno de la acción y en el terreno de la reflexión. En el terreno de la reflexión, por ejemplo, este es un muy buen espacio, que hay que recrearlo, que hay que fortalecerlo, que hay que vigorizarlo, porque es un buen espacio de entre muchos otros que hay que abrir, ¿verdad? Y en el terreno de la acción me quería mencionar, porque está aquí Janine Dador, justamente quería mencionar la contribución que Amnistía Internacional puede dar en el campo de los derechos de género, que ha dado y que puede dar en el campo de los derechos de género en un momento de retracción universal, ¿verdad? Es lo que quería decir, gracias. Andrea, ¿tú quieres? Ya un poco siguiendo la línea del comentario anterior, si bien soy Andrea Lerner de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, creo que yo tengo una mirada un poquito más esperanzadora y creo que el rol de la mujer está cambiando. Vemos campeonatos de fútbol donde se consideran las mujeres con estadios más o menos llenos.
eh, en la política, en la participación, y creo que hay espacios, hay caminos y se están haciendo cosas. Falta muchísimo, pero veo algo esperanzador, veo una luz, veo positivismo un poco en esto y estoy orgullosa y me da mucho gusto lo que está pasando, ¿no? Y que no perdamos estos caminos, ¿no? Yo por si acaso mantengo la esperanza, ¿ah? Si no fuera una esperanzada, no trabajaría donde trabajo. Y además digo, tengo eh, la inmensa suerte de trabajar en aquello que quiero y creo, ¿no? Pero sí no puedo negar que son tiempos de mucha regresión y de tiempos donde todo se licúa en el mundo, ¿no? Todas las estructuras, las institucionalidades, el multilateralismo. La propia Rita Segato, tan esperanzadora, ¿no? Hace poco dijo, después de Gaza, yo me declaro exhumana, ¿no? O sea, ya no creo en esta especie, en esta condición, ¿no? Y bueno, y ahora es Irán y la escuela, y etcétera, ¿no? O sea, mucha maldad. Pero, o sea, tenemos la esperanza y en este país más. Lo que sí es que pareciera que la historia realmente, no solo la mundial, sino también, y lo que decía Juan Carlos con nuestros procesos de evolución, pero la historia es, y en esta región, ¿no? Pendular. De pronto vemos cómo, después de haber salido de las dictaduras en los 80, y ahora vemos como que nuevamente entramos a estos gobiernos cada vez menos democráticos, con cierres de espacios cívicos, de mayor control. Nosotros hablamos de prácticas autoritarias sobre cuerpos, territorios y narrativas y pensamientos, ¿no? Ves que sale una lista de textos escolares que se prohíben y cuando vas a ver cuáles son los que tienen la palabra género, los que tienen la palabra democracia, los que tienen la palabra este, mm, conflicto armado interno, etcétera. Entonces, hay control sobre, si controlas cuerpos, controlas territorios y controlas narrativas, o sea, estás instalando más que prácticas autoritarias, ya prácticamente un fascismo. Eso no quiere decir que no podamos revertir o hacer cosas para que esto cambie, ¿no? Yo creo que estamos en esa lucha, pero tampoco hay que quitarle el realismo, ¿no? Y lo otro es que, bueno, lo que hacemos esta noche, lo que tenemos y traemos también son como pinceladas o cosas muy micro, ¿no? No es que tengamos un estudio que nos permita decir en este momento, miren, o sea, la evidencia me dice que tanto por ciento y tantas son así, tantas, o sea, ¿no? Estamos hablando desde nuestra casuística, yo desde mi propia experiencia, la de mi madre, mi abuela, mis reflexiones, etcétera. Rocío de los trabajos que ha venido haciendo y acompañando a mujeres dirigentes, líderes, etcétera, ¿no? Pero de ninguna manera estamos perdiendo el vigor para seguir adelante, ¿no? Y sobre las mujeres y las cárceles, esto que comentaba Carmen también, yo a veces creo que tenemos tan poca población femenina en cárceles, o sea, no solo porque la justicia falla, porque también falla para los hombres, digamos, ¿no? La impunidad es para hombres y para mujeres, pero claro, de hecho somos sujetas de mayores controles sociales, ¿no? En realidad se nos controla todo el tiempo, desde que nacemos, ¿no? Entonces ese control también no es más difícil delinquir, ¿no? O sea, librarte de eso, ¿no? Hasta para hablar alto, hasta para reírte alto, o sea, si calladitas son más bonitas, ¿para qué vas a hablar? ¿No? Entonces, creo que los controles sí funcionan, ¿no? Y también, claro, y tú vas a la cárcel y encuentras a la cárcel común, el 80% son mujeres que están por micro. ¿No? Microtráfico, narcotráfico, pero micro. O sea, hasta ahí tú ves también la diferencia. O sea, no son las mujeres que son, ¿no? Sino están de micro, paqueteras. ¿Por qué? Porque son paqueteras y a su vez pueden atender la casa. Claro, eso es algo que se hace en negocios de la casa. Estás mirando a los hijos, estás en el barrio, ¿no? Y distribuye los quetes, entonces funciona, ¿no? Y la mayoría de ellas están en eso, ¿no? Y bueno, de las que están por el tema de la violencia de los años del conflicto armado interno, tienen otras características y otras particularidades, ¿no? Ellas están instaladas de otra manera y se mantienen en la cárcel de otra manera también, ¿no? No podría
claro, mantienen incólumes hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, del MRTA ya no nos quedan en Santa Mónica, pero están las de Sendero, ¿sí? Y súper bien organizadas, ahí estructuradas. Entonces, les permite eso armar otro microclima dentro de la prisión, ¿no? Hola, soy Patricia Capelino. Em, la representación de Trump, el desprecio a la mujer, el abuso a la pedofilia, la violencia contra las niñas, a mí no me da ninguna esperanza. Y es un tipo que se levanta como se despierta y se le ocurre tal y cual cosa y va y mata, destroza, como este colegio de niñas en Irán, ¿no es cierto? Que fue planificado y dirigido para matarlas. Entonces, perdonen, pero no soy pesimista, soy muy optimista, pero esa realidad es brutal. Y que ahora, bueno, yo sigo a una página que es en Instagram que dice Revélate al final siempre. Y Netanyahu lo tiene contra la pared con los folders y los files que tiene de los videos o sea, es increíble que el mundo gire alrededor de esta violencia siempre representada que insulte a una periodista, a una reportera, que le diga imbécil, que le diga quién eres, o que esta mujer que sale también a nombre de Trump, insulte cuando mataron a esta chica, a esta ciudadana solamente por querer, o sea, salir de ahí y evitar el conflicto. Y al técnico de enfermería, o sea, perdona Andrea, pero a mí eso me preocupa muchísimo, ¿no? Igual sigo creyendo en lo que ustedes hacen, creo en amnistía, creo en la lucha incesante y constante y creo que eso hay que hacer algo, ¿no? O sea, no podemos quedarnos expectando cómo siguen matando y cómo se sigue abusando en un tipo que es un delirante, ¿no? Y que acá tenemos en Sudamérica más delirantes como Milei también. Bueno, gracias. Yo no voy a politizar la conversación. eh, Creo que estamos gobernados en distintas partes del mundo por gente bastante enferma. Pero yo me quedaba pensando en el poder que tenemos las mujeres y creo que eso asusta y genera mucho miedo en el otro, ¿no? Me ponía a pensar en todo lo que nos va a costar poder cambiar esa estructura, desestructurar para poder volver a estructurar y que no se salgan los 14 incas, ¿no? O sea, que hay que tener no podemos desbordarnos, ¿no? Y creo que genera muchísimo miedo frente a un hombre, o sea, ¿por qué vas a ir a trabajar tú? Tú te quedas en la casa, que yo puedo ganar más que tú. No, tú te quedas, ¿no? O sea, creo que todo eso va a costarnos muchísimo, pero yo soy un poquito más optimista. Nuevamente, el tema de política creo que estamos gobernados por distintas gente muy enferma en distintas partes del planeta. ¿Ya? Ahorita y se repite, ¿no? Son ciclos, creo. Pero en fin, esa es la parte política que no voy a entrar a eso. Las mujeres somos muy capaces, muy capaces, y eso asusta. Y hay que ver qué cosas hacemos y cómo manejamos nuestra capacidad y nuestro poder. Tenemos muchísimo poder. Muchas veces no nos damos cuenta lo que podemos lograr, ¿no? Eh, de repente hay alguna persona que quiera intervenir desde el Zoom. No hay nadie, ¿no? Difícil con todo lo que se ha compartido. Eh, y yo creo que la problemática de las mujeres y su relación con el poder, como lo han señalado en las presentaciones, lo hemos señalado y ha venido con las intervenciones del público, no se puede mirar aisladamente del momento social que vivimos a nivel del mundo, ¿no? Estamos en un momento bien desconcertante para todos nosotros y desconcertante por el imperio de la crueldad, ¿no? Y que eso nos atraviesa también la condición de género y creo que a diferencia de los 70, los 80, em, la crueldad en las mujeres también nos desarma,
¿no? Eh, por eso también elegí este eje para entrar a discutir el poder, porque creo que hay que entender eso, ¿no? Que todos los sujetos humanos tenemos un potencial que es una fuerza vital y que puede tomar caminos muy destructivos, ¿no? Eh, yo creo que lo que señalaba Camus, ¿no? Sobre esta relación con la agresión de la madre y que genera también en las mujeres madres muchas fantasías, mucha dificultad con la agresión que genera la tarea de maternidad, ¿no? O sea, las fantasías, digamos, que no están acogidas por un imaginario cultural que te ayude a entender que la maternidad es bellísima, pero también es horrible, ¿no? Entonces, y más bien hay todo este discurso idealizado de qué cosa es ser madre y el amor y el deseo, ¿no? Que, que cuando no, las mujeres no están inmediatamente conectadas con esa sensación, lo vivo muy mal, ¿no? Entonces, es muy difícil. Em, Creo que uno de los problemas, ¿no? De la censura, de la posibilidad de usar la agresividad de una manera creativa tiene que ver con las fantasías destructivas que hay sobre la propia agresividad, ¿no? O la fantasía de que usar nuestra agresividad de forma agrediendo al que nos ataca solo va a tener como salida recibir mayor agresión, ¿no? Entonces, estas fantasías destructivas sobre la agresividad que uno ejerce y la que puede recibir bloquean enormemente la capacidad de recurrir a esa fuerza vital, ¿no? Y cuando hablamos de recurrir, no estamos hablando de que nos ven mal, ¿no? Sino estamos hablando de procesos internos psíquicos donde realmente hemos escindido esa parte de nuestra vida pulsional, ¿no? Entonces, que es un poco el caso de María, ¿no? Em, este tema de las mujeres en las cárceles si son menos transgresoras, creo que hay este elemento que ha señalado bien Jenny, ¿no? Pero también los estudios, porque yo lo estoy haciendo hace ya buen tiempo seguimiento a todo lo que tiene que ver con el trabajo de la violencia y la agresión en las mujeres, ¿no? Y los estudios, más desde la antropología, la sociología, que han visto este tipo de estadísticas, ¿no? Las mujeres en cárcel, las mujeres acusadas, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? De pedofilia, ¿no? Y las estadísticas son bajas, ¿no? Pero no necesariamente porque no cometen estas transgresiones, sino también porque el sistema judicial tiende a negar la violencia en las mujeres, ¿no? Y por lo tanto, al invisibilizar esa violencia, ¿no? Tiende a ser más flexible, ¿no? Y quienes quedan ahí desprotegidos son los hijos, ¿no? Entonces hay un tema bien complejo, ¿no? Que tiene que ver con no reconocer el potencial destructivo y agresivo que tienen las mujeres, ¿no? Que operen en el sistema y que, digamos, genera cadenas transgeneracionales bien, bien complejas para resolver, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? El tema de las víctimas. La víctima es como un posicionamiento que busca también agencia, ¿no? Yo en el trabajo que vengo desarrollando en los últimos años con este tema de mujeres, víctimas, agresividad, agencia, estoy como elucubrando, ¿no? La idea, por los casos que veo, de que hay dos maneras de posicionarse como víctima, ¿no? O yo lo estoy llamando muy emborrador, las víctimas en posición pasiva, ¿no? Donde este lugar es una búsqueda de ser rescatadas, ¿no? Donde no hay conexión con la posibilidad todavía, ¿no? De ejercer algún tipo de agencia, ¿no? Y a lo mejor están tan dañadas, en esas historias uno a veces ve historias transgeneracionales de violencia, ¿no? Entonces está tan dañada la posibilidad de una mujer de, de reconocer recursos, ¿no? Que necesita realmente ser rescatada, ¿no? Este, pero hay otras víctimas, ¿no?
que tienen una posición más activa, o sea, sí se reconocen como víctimas, no niegan esa condición, pero tienen una posición más activa para la salida de ese lugar, ¿no? En el caso de Gladys, por ejemplo, ¿no? Ella constantemente hacía relaciones entre lo que había vivido en su infancia, el trato que había recibido de su madre y lo que ella hacía como madre frente a sus hijas, ¿no? En un esfuerzo enorme de cortar la transmisión intergeneracional de la violencia, ¿no? Entonces ella reivindicaba a través de su propia maternidad cortes, ¿no? Por supuesto, esto es mucho más complejo, escapa a lo de esta reunión, ¿no? Pero era bien interesante observar cómo elaboraba, ¿no? Los discursos de género con las vivencias de sus vínculos tempranos, ¿no? Y sus esfuerzos por transformar espacios, ¿no? Y bueno, por ahí lo de las víctimas. Gracias. Ya estamos cerca de la hora, una última intervención. No sé dónde está el otro micro. Ahora. Preséntate, preséntate. Johanna Mendoza de la SPP. La intervención de Rocío me ha animado a, a robar los últimos minutitos de la noche porque creo que efectivamente, ¿no? Años de lucha lo que ha permitido no solamente son el poder visibilizar los derechos que tenemos, sino que se pueda hablar de muchas cosas que se ha padecido durante tanto tiempo y que pueden ser fuertes, ¿no? Ese otro lado de la maternidad, la perversión de la maternidad. Estela Weldon, parte de COWAP, ¿no? Tiene 2 libros buenísimos donde gracias a ella además se ha abierto a la posibilidad de hablar de perversión femenina, que es una forma de sufrimiento, pero por supuesto es un sufrimiento que no es fácil de tomar contacto porque es o el abuso de una madre con su hijo muchas veces, o sí, pues Cristeva tiene frases poéticas sobre cómo durante tantas décadas y siglos se le ha descrito a la madre como una figura llena de lágrimas, miel, ¿no? Y leche, y poder hablar de la crueldad al estilo femenino, que es el título de un libro de Sofía de Millolá. Todo este tipo de cosas creo que se pueden abrir y aunque sea difícil de escuchar, creo que nos da la posibilidad también de compartir dolores que muchas veces han estado silenciados. Y repito, no es fácil de abrir, pero creo que este espacio COWAP o el Comité de la Diversidad Sexual en IPA, creo que felizmente nos da la oportunidad de, en estas épocas, con las guerras, la crueldad, la miseria que vivimos, que casi queremos también de repente unirnos a también a subrayar que no quisiéramos ser humanos y humanidad significa esto, pero creo que se abre esta posibilidad de conversar de esto siempre para tener la esperanza de vivir mejor, ¿no? Gracias. Eh, a ver, solo una cosa muy chiquita, ¿no? Sobre las víctimas y esto que señalaba también Paula. Y claro, yo creo que una en condición de víctima y justiciable, ¿no? Estás en el dilema de, de que tienes que ponerte en el papel de lo que encaja como víctima perfecta si es que realmente quieres conseguir justicia. Porque si apareces una víctima, ¿no? Resiliente, empoderada, ¿no? O que tomaba decisiones, ¿no? No vas a conseguir justicia, ¿no? Entonces yo creo que sabiamente las mujeres a las que estabas acompañando y entrevistando en este caso, cuando te dice apaga la grabadora, eso no va, ella ya sabía, ¿no? Cómo es que uno tiene que venderse. Pero a su vez, que yo creo que en algunos momentos lo hemos discutido, me parece, entre las psicólogas y las abogadas,
Porque, claro, yo como abogada digo, mira, lo que yo necesito para ganar el juicio, ¿no? Y la otra es, pero mi tiempo jurídico es uno y el tiempo de la salud mental es otro, ¿no? Entonces, claro, el pleito siempre es, pero tú no puedes poner a la mujer así al estrado, porque, no, pero tiene que ser ahorita, porque si no, ¿no? Entonces, pero sí recuerdo que también decíamos, claro, la poníamos como más o menos como doncella virginal, no bebe, no fuma, no consume drogas, nada, no, nunca nada, eh, para conseguir justicia en ese caso, pero a su vez éramos conscientes que con eso lo que estábamos haciendo era seguir alimentando ese sistema, ¿no? Entonces estás como, digamos, en un falso dilema, pero creo que son cosas que hay que irlas trabajando. Ahora cada vez menos ya, ¿no? Bueno, pero no hace mucho pasó lo de la víctima, esto del calzón rojo, recordarán, ¿no es cierto? Del juicio, 3 juezas en Ica que dijeron que la mujer que era víctima de una violación, en realidad, absolvieron al sujeto porque ella tenía un calzón rojo. Entonces, quien sale con una lencería así es porque, ¿no? Ya estaba. Lo peor de todo es que efectivamente el sujeto, había elementos en ese expediente para liberar al sujeto. Pero como ella introdujo el sesgo de género discriminatorio, ¿no? Estas juezas en realidad incluso fueron sancionadas y todo, y el tipo fue a la cárcel. Pero en realidad el tipo tendría que haber estado libre. No por el calzón rojo, por otras razones, ¿no? Pero quiero decir el sesgo de la víctima perfecta o la víctima propiciatoria, ¿no? Que se llama si tú bebiste, si tú esto, ¿no? Entonces, el caso de Leslie Stewart, tantísimos años atrás, ¿no? Recordarán igual, bueno, lo difícil que es conseguir ahí. Y en el caso dual de las mujeres, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años, pero que también me empezó a llamar la atención porque empecé a ver que la estadística, los datos de mujeres asesinas iban aumentando, ¿no? Además, esta serie maravillosa, digo yo. Bueno, iban aumentando y entonces dije, a ver, ¿qué hay detrás de eso? Entonces mira, pero igual es chiquitísimo, ¿no? Creo que habían pasado del 0 punto algo al 3%, ¿no? Pero igual era como harto, ¿no? Cuando no llegabas ni al 1 ya estabas en el 3. Y lo que había detrás es que muchas de estas, la mayoría de estas mujeres se habían convertido en asesinas y tú encontrabas atrás historias de violencia. Entonces, o sea, ¿no? O sea, ya en un momento, efectivamente, o lo hicieron para defender a sus hijos o para defenderse ellas, etcétera, ¿no? Y ahí la discusión era también ya más jurídica, digamos, de otro tipo, ¿no? Pero creo que sí, hay esas cosas que están atrás y efectivamente, o sea, los magistrados les cuesta, ¿no? Las situaciones de riesgo para identificar en el caso de las niñez dicen, bueno, como sea, va a estar mejor con la madre. ¿No? Entonces, no, o sea, cuesta pensar que una madre pues no les va a cuidar, no les va a hacer, ¿no? Pero por eso le comentaba a Friné que en esto de los liderazgos y todo lo demás, eso que no hemos introducido el tema de la maternidad, porque eso ya nos daba para amanecida. Gracias. Bueno, terminamos este encuentro súper interesante. Muchísimas gracias por estar todos presentes y por las ponencias tan interesantes que han dado. Buenas noches.